Sobreviviendo con trabajos esporádicos, Jaque Carter trata de llevar comida a la mesa para su hija Lily, de 7 años. Nunca imaginó que su vida llegaría a esto. Sobrevivir el día era su único pensamiento al despertar cada mañana. No lo dudó cuando vio un folleto que ofrecía dinero para reparar el granero. Emily Harper, una mujer independiente pero cansada, necesitaba ayuda para arreglar un granero viejo y destartalado en una granja tranquila y modesta a las afueras del pueblo. Entregó una caja de herramientas y señaló las vigas rotas, sin decir mucho. No hizo preguntas. Ella necesitaba la ayuda y él el trabajo. Pero Emily no era una granjera cualquiera, y esto no era solo una simple reparación. Jaque no lo sabía. Un legado secreto de miles de hectáreas de tierras de cultivo vírgenes y una riqueza inimaginable yacía bajo sus vaqueros polvorientos y manos callosas, un pasado que no estaba lista para compartir. Uno unido por la lucha, el otro por una fortuna oculta, sus mundos se entrelazaban silenciosamente. Este granero era solo el comienzo de algo mucho mayor que podría cambiar sus vidas para siempre, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Jaque Carter se despertó antes del amanecer. Lily, de 7 años, dormía en silencio en el pequeño apartamento, bajo una manta raída. Observó por un momento. Su rostro era iluminado por la tenue luz de la farola exterior. Ella era su mundo entero, lo único que lo mantenía en pie. Se ponía sus vaqueros desgastados y la misma camisa de franela que llevaba años usando, moviéndose en silencio para no despertarla. Escaseaba el dinero más de lo que jamás imaginó. Nunca parecía ser suficiente, cada dólar estaba al límite. Trabajaba en construcción, transportando chatarra y arreglando casas viejas. Últimamente los días malos habían superado a los buenos, aunque algunos días eran mejores que otros. Se quedó mirando el fajo de facturas vencidas sobre el mostrador mientras se servía el último sorbo de café de una lata casi vacía. La factura de la luz tenía un sello rojo de advertencia, el alquiler estaba atrasado. El refrigerador estaba casi vacío, solo con un poco de leche y pasta sobrante de 2 noches atrás. No le quedaba más remedio que seguir adelante, a pesar de todo lo que pesaba sobre su pecho. Seguir adelante. Lily. Un viejo amigo que sabía que buscaba trabajo le envió un mensaje a su teléfono. Llame a este número para reparaciones en el granero, pago en efectivo. Jaque suspiró, frotándose la cara. Sabía cómo arreglar graneros, aunque no sabía mucho sobre ellos. Lo averiguaría si eso significaba mantener las luces encendidas un mes más. Salió después de dejar una nota a Lily y prepararle un tazón de cereal, cogió su bolsa de herramientas. Al girar la llave, su vieja camioneta crujió en protesta mientras caminaba hacia ella en la fresca mañana. Murmuró una oración silenciosa para prolongar el tiempo. Perder un trabajo que no podía permitirse perder era una posibilidad debido a que las reparaciones no entraban en el presupuesto. Pasando por hileras de campos vacíos y tranquilos caminos rurales, el viaje lo llevó fuera del pueblo. Llegó a una granja modesta siguiendo las indicaciones. Un porche envolvente que había conocido tiempos mejores, con pintura blanca descascarada, era parte de la sencilla casa. Un granero se alzaba a un lado con el techo combado y una puerta colgando de las bisagras. Este lugar había sufrido años de desgaste, era evidente. Una mujer con los brazos cruzados sobre una chaqueta vaquera desteñida lo esperaba. Había un cansancio silencioso en sus ojos, algo que él reconoció perfectamente, aunque parecía dura. Con voz firme pero cautelosa, dijo, «Tú debes ser Jaque». Cambiándose la bolsa de herramientas del hombro, respondió él, «Soy yo. Un granero necesita algunas reparaciones». Recibí un mensaje al respecto. Guiándolo hacia la estructura, ella asintió en silencio. Él observó el entorno mientras caminaba. El terreno se extendía más allá de lo esperado, con colinas ondulantes y hileras de cercas que se perdían en el horizonte. Parecía más grande desde la carretera. Los daños eran evidentes dentro del granero, vigas podridas y agujeros en las paredes desgastadas por el viento. ¿Reparable? Era un desastre. Ella preguntó cómo se veía, observándolo. Jaque comprobó la resistencia de una viga pasando una mano por ella. Costará trabajo. El techo apenas aguanta, la madera se pudrió en algunos lugares. Dudó, como si sopesara sus opciones.
Podrían ser reparaciones de unas semanas, tal vez más, dependiendo de lo que quieras hacer. Hoy, si quieres, respondió. Lo observó un momento antes de asentir levemente. ¿Cuándo puedes empezar? De acuerdo. Al final de cada día, el dinero. Se marchó, dejándolo solo en el granero. Estaré por aquí si necesitas algo. Jaque se arremangó tras exhalar. La mujer intentaba arreglar un lugar que parecía no haber sido usado en años. No tenía ni idea de quién era. No importaba nada de eso. Lo único que importaba era el sueldo al final del día. Trabajó quitando tablas rotas, midiendo nuevas vigas de soporte y clavando clavos. El trabajo físico era una grata distracción de todo lo que le preocupaba. Las horas pasaban rápido. El aire se llenaba del sonido de martillos y sierras, mezclándose con el susurro de los árboles y el canto de pájaros en el cielo. Se tomó un descanso al mediodía, secándose el sudor de la frente apoyado en la puerta del granero. Emily estaba de pie cerca de la cerca, contemplando los campos. Le recordaba a sí mismo, como si cargara algo pesado que nadie más podía ver, con las manos en los bolsillos y los hombros ligeramente encorvados. Arqueando una ceja, lo sorprendió observándola. ¿Cómo vas? Levantando su botella de agua, dijo, sí. Lo lograré, tomará tiempo. Pero no dijo nada más, ella sintió. Algo en toda esta situación se sentía diferente para Jaque, a pesar de no ser entrometido. Lo observaban con recelo o apenas lo reconocían la mayoría de quienes lo contrataban. Emily observaba desde la distancia, indecisa sobre si confiar en él. Pensó en Lily en casa, jugando con su conejo de peluche, esperando a que volviera con la cena, mientras avanzaba la tarde. Las promesas parecían vacías cuando solo la esperanza las respaldaba, a pesar de que le había prometido que todo mejoraría. Emily se acercó y le entregó un sobre cuando el sol empezó a ocultarse tras los árboles. Simplemente dijo, por hoy. Sintiendo el peso del dinero dentro, Jaque lo tomó. Asintió él. De nada. Dudó un segundo. Mañana vuelves. Respondió que siempre lo haría cuando se necesitara. Su expresión reflejó algo. Algo parecido, tal vez, alivio. Se marchó después de asentir levemente. Al arrancar, el motor de la camioneta de Jaque cobró vida. Sintió un poco de alivio al ver el sobre en el asiento del copiloto. Un día más de trabajo significaba mantener la luz encendida y proporcionar comida a Lily para evitar que el mundo se derrumbara. Este simple trabajo llevó a algo mucho más grande que lo cambiaría todo. No tenía ni idea. ¿Solo podía vivirlo día a día por ahora? Jaque condujo de vuelta al pueblo por la sinuosa carretera, aferrado al volante bajo las largas sombras proyectadas por el sol sobre los campos. El contenido del sobre era suficiente para mantener la comida en la mesa un rato más, que estaba a su lado. Exhaló con el cansancio apoderándose de él mientras la camioneta traqueteaba al pasar por un bache. Era algo a lo que aferrarse, aunque no sabía cuánto duraría el trabajo. Emily vio cómo se calmaba el polvo tras la marcha de Jaque en la granja. Aunque no podía decirse lo mismo del resto del lugar, el viejo granero desgastado volvía a cobrar vida. Con el paso de los años, la tierra próspera se volvió tranquila. Los campos vacíos esperaban ser restaurados. Recorrió con los dedos los bordes deshilachados de las mangas de la chaqueta. Contratar a Jaque había sido una decisión de último minuto. Su forma de trabajar firme y decidida le hizo sentir que había tomado la decisión correcta, a pesar de no conocerlo y dudar de si se quedaría lo suficiente para terminar lo que había empezado. Levantó la vista hacia la luz del porche que parpadeaba contra el cielo del atardecer mientras caminaba hacia la casa. Transmitido a base de trabajo duro y sacrificio, el lugar había pertenecido a su familia durante generaciones. Detrás de la pintura descascarada y el crujido del suelo se escondía algo mucho más grande de lo que la mayoría podía ver. Parecía simple, casi olvidado para cualquiera que lo mirara desde fuera. Dejó su sombrero sobre la mesa de la cocina y echó un vistazo al montón de cartas que había junto a él. Más ofertas, consultas y gente confundida. Como siempre, los ignoró. No era una opción dejar ir lo que se había construido allí, ni ahora ni nunca. Miró por la ventana mientras el viento susurraba entre el árbol, llenó un vaso de agua en el fregadero.
La noche la envolvía en un silencio familiar pero distante. El lugar se había llenado de voces, risas y el sonido de la vida que avanzaba años atrás. Solo quedaban ella, la tierra y el peso de su pasado. Se levantó antes del amanecer. Calzaba botas desgastadas por años de recorrer los mismos senderos. El cielo aún estaba surcado por los últimos vestigios de la noche. El aire olía a tierra húmeda. El mundo a su alrededor apenas comenzaba a despertar cuando salió. La camioneta de Jaque llegó al camino de entrada unas horas después, levantando polvo al detenerse cerca del granero. Puso a trabajar, asintiendo con la cabeza, con la caja de herramientas en la mano al salir del coche. Jaque se preparaba para otra larga jornada con silenciosa eficiencia, observado por Emily. Él parecía entender exactamente lo que debía hacer, a pesar de las pocas instrucciones que le había dado. El rítmico golpeteo de los clavos llenaba la quietud matutina mientras los charcos chocaban contra la madera. Observando su trabajo sin vacilar, ella se apoyó en la barandilla del porche, bebiendo un café tibio. Cada movimiento parecía tener un propósito más profundo, su concentración nunca flaqueó. Había visto a muchos trabajadores ir y venir a lo largo de los años. Hombres buscaban dinero rápido, sin interés en nada más allá. Era diferente Jaque. No hacía preguntas, no perdía el tiempo, no trataba el trabajo como si fuera indigno. ¿La hacía confiar en él más que en la mayoría? El sol ascendía alto, proyectando ángulos agudos sobre el paisaje al mediodía. Emily se detuvo en la entrada del granero. Jaque se secaba la frente con el dorso de la mano cerca de una pila de madera recuperada. Observando las tablas nuevas que reforzaban las paredes, comentó: «Ya has hecho mucho, el progreso constante se ha concretado en tan poco tiempo». Tomando su botella de agua, él asintió. Faltaba mucho aún. Arrojó una botella extra de su bolsillo después de dudar un momento. Abrió la tapa con un silencioso agradecimiento, cogiéndolo sin esfuerzo. Ninguno con prisa por llenarlo. Se hizo el silencio entre ellos. La presencia de Jaque era diferente, sencilla, espontánea. Emily se había acostumbrado a la soledad y a conversaciones innecesarias. Finalmente preguntó si llevas mucho tiempo haciendo este tipo de trabajo. ¿Arreglando algo? Claro que sí. ¿Comenzaste temprano? No había otra opción. Reconoció el peso de sus palabras, entendió ese tono. La vida simplemente exigía a la gente, uno se esforzaba por encontrarla o se quedaba atrás. El polvo en vetas doradas fue agitado por una brisa que entró por las puertas abiertas. A pesar de su edad, el granero había soportado años de tormentas y cada tabla tenía una historia. Jaque sintió la veta bajo la palma al pasar los dedos por una de las vigas. Notó que este lugar lleva aquí mucho tiempo. Emilia asintió. Mi abuelo lo construyó. Ahora me toca a mí mantenerlo en pie, como mi padre lo hizo antes. Miró con expresión indescifrable. Ya no hay muchos que se queden por ahí. Pateando la tierra con la punta de la bota, ella se encogió de hombros. No soy como la mayoría, supongo. Antes de desaparecer, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No la presionó para que dijera más, no se inmiscuyó en cosas que ya no estaba lista para compartir. Volvió a su trabajo, comprendiendo que algunas cosas no debían decirse en voz alta. Las sombras se alargaban a medida que el día se acercaba al anochecer. Las horas se alargaban. Persistía entre ellos el peso de las verdades no dichas, no pesado, sino presente. Continuaron como estaban, dos personas unidas por el trabajo y una silenciosa comprensión, sin intentar acortar la distancia con palabras innecesarias, algo que ninguno podía definir con exactitud. La luz dorada filtrada a través de los listones de madera del granero proyectaba sombras largas y cambiantes sobre el suelo de tierra al ponerse el sol. Jaque clavaba clavos en vigas nuevas para reforzar los cimientos de algo que había cedido ante el paso del tiempo. Cada golpe de martillo era un testimonio de su resiliencia, cada movimiento era deliberado. Rara vez había tenido la oportunidad de restaurar algo que realmente importara, se había pasado la vida reconstruyendo casas, cercas y muebles. Emily observaba el progreso cuidadoso que había realizado, con los brazos ligeramente cruzados junto a la entrada. La transformación fue evidencia del esfuerzo constante de alguien que comprendía el valor de la artesanía, sutil pero innegable.
Solo un compromiso tácito de hacer las cosas bien, sin prisas ni atajos. Cuando lo contrató, no se lo esperaba. La gente iba y venía, ansiosa por ganarse la vida, pero reacia a invertir en algo más profundo. Cada día se hacía más evidente el contraste entre ellos. Emily había pasado años en aislamiento, cultivando la tierra con determinación. Prefería la soledad, nunca le importaba. Había llevado sola la responsabilidad de la granja durante más tiempo del que quería admitir. Jake vivía con el peso de haber luchado contra fuerzas invisibles. Emily podía ver las dificultades que soportó en las líneas de su rostro y en la tensión de sus hombros. Nunca habló de ellas. Ella finalmente rompió el silencio entre ellos al caer la noche. ¿Trabajas sin parar? Jake hizo una pausa, se secó el sudor de la frente y dejó sus herramientas a un lado. Las cuentas no se pagan parando. Lo entendió perfectamente tras pensarlo un momento. Sus días habían estado marcados por las exigencias de la tierra desde que tenía memoria. Siempre había algo que hacer, nunca había sido una opción descansar. Apoyándose en un poste cercano, admitió, yo solía pensar así. Todo encajaría si seguía adelante e insistía. Algo titilaba bajo la superficie de su expresión, por lo demás indescifrable. Jake la miró a los ojos. ¿Fue así? Se dibujó una pequeña sonrisa amarga en la comisura de sus labios. No. Los sonidos del anochecer envolvieron el granero en silencio. El leve susurro del viento zigzagueaba entre los árboles, los grillos zumbaban en los campos. Cuando las palabras se sentían demasiado pesadas, llegaba un silencio familiar. Jake finalmente se puso de pie y miró hacia la granja, estirando la rigidez de su espalda. ¿Irte, alguna vez has pensado? Emily negó con la cabeza y suspiró suavemente. Todo lo que he conocido es este lugar. Asintió después de observarla un momento. Solo comprensión en sus ojos, sin juicio ni incredulidad. Aferrarse a algo incluso cuando todo te dice que lo sueltes, él lo sabía. Se instaló un reconocimiento tácito entre ellos, el aire cambió. Llevaban las mismas cargas y cicatrices invisibles, a pesar de ser diferentes en muchos sentidos. Ninguno podía negar la silenciosa atracción del reconocimiento en el otro después de cruzarse sin planearlo. Jake guardó sus herramientas en su mochila desgastada, el peso le resultaba familiar. Al salir del granero, la brisa vespertina lo envolvió con el aroma a tierra y madera. Emily permaneció junto a la entrada con una postura relajada pero una expresión distante, como si estuviera perdida en sus pensamientos. La granja se extendía más allá, tranquila bajo la luz mortecina, la tierra vasta y modesta a ojos de un forastero. Observando su mirada vagar por los campos abiertos, intuyó que ella ocultaba más sobre la historia de la granja de lo que revelaba. Nunca le había preguntado por ello, ni ella le había dado detalles. El peso de algo más grande de lo que una persona podría cargar sola, había visto esa mirada antes. Finalmente, rompiendo el silencio entre ellos, dijo, mañana empezaré con el muro este. Ajustándose la chaqueta, Emilia asintió. Claro. La mayoría no lo habría notado, algo en su voz vaciló levemente. Sí, Jake. La gente se guardaba palabras que no estaban seguros de querer decir en voz alta. Sabía lo que significaba. Era protección, no vacilación. Volvió a hablar tras dudar un instante. ¿Es tuyo este lugar? La pregunta se quedó entre ellos, pesada. Sus dedos se deslizaron por el borde de su manga como si considerara cuánto quería revelar. Emily no respondió de inmediato. Dijo por fin que era de mi padre. Antes de eso, el suyo. Jake asintió, sin sorprenderse. No cualquiera terminaba con lugares como este. Guardando historias en cada poste y viga rota, se construyeron a lo largo de generaciones y se transmitieron como reliquias familiares. Dijo que ya sabía la respuesta, aunque debió de costarle mucho mantenerlo en pie. En su rostro se reflejaba una mezcla de diversión y agotamiento, su boca torcida. Más de lo que la mayoría de la gente cree. Jake se apoyó en el granero con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Por qué arreglarlo ahora? La mirada de Emily, penetrante pero cautelosa, se dirigió a él. Ella exhaló, aflojando la tensión en sus hombros, permitiendo que la honestidad se filtrara. Ambos sabían que él se había cedido.
merece algo mejor que ser olvidado. Jaque lo entendía de manera única. Pasó la mayor parte de su vida viendo cómo se le escapaban oportunidades, estabilidad y seguridad. Cuando encontrabas algo valioso, luchabas por ello, aunque algunas cosas no se podían salvar o perduraban. El peso de las palabras flotaba entre ellos, no pronunciadas pero comprendidas, mientras Emily giraba su mirada por el paisaje. Jaque miró hacia atrás al granero, pensando en el trabajo pendiente. El trabajo había comenzado como un simple pago más. Se dio cuenta de que ella se estaba convirtiendo en algo completamente distinto al ver cómo miraba ese lugar. Jaque permaneció de pie bajo la luz mortecina, acariciando distraídamente la veta áspera de las tablas nuevas del granero. El aire traía el lejano zumbido de los grillos y el susurro del viento entre la hierba alta. La tarde se había sumido en una quietud confortable. Emily permaneció en silencio a su lado, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Aunque disimulaba bien, podía notar que estaba absorta en sus pensamientos. Algo había empezado a instalarse en él en ese lugar inesperado. Cada clavo clavado en la estructura desgastada se sentía menos como una tarea y más como remendar algo que esperaba una segunda oportunidad, a pesar del trabajo duro y las largas horas. Esto era diferente, había pasado la mayor parte de su vida arreglando cosas que no eran suyas. Jaque preguntó sobre el futuro. Con la mirada fija en el campo que se extendía más allá del granero, Emily se giró ligeramente. ¿Qué sigue? Claro. Hizo un gesto hacia la estructura en la que ambos habían invertido tanto y preguntó, ¿una vez hecho esto? Exhaló lentamente, con más peso del que pretendía mostrar. ¿Qué pasa después? No lo había pensado tan bien. Jaque observó a la persona apretando ligeramente la mandíbula, como si dudara de admitir la verdad. Quizás deberías, dijo, manteniendo la voz serena. Había visto esa mirada antes, en sí mismo más veces de las que podía, y planificar con demasiada antelación nunca había sido un lujo que se pudiera permitir, y parecía que ya lo entendía perfectamente. Debe haber una razón si pones todo este esfuerzo en algo. Emily's lips curled into something that was not exactly a smile. Quizás la razón sea suficiente. Jaque asintió, dejando que los pensamientos se asentaran entre ellos. Podía entenderlo de una manera que la mayoría no lo haría. A veces, el propósito de algo no era el resultado, sino el acto en sí, demostrarse algo a uno mismo. Una brisa soplaba, removiendo el polvo cerca de sus pies y trayendo el aroma a tierra y madera. Encogió los hombros para aliviar el dolor que se había instalado tras las largas horas. Emily inclinó ligeramente la cabeza al captar el movimiento. ¿Siempre trabajas así? Negó con la cabeza y soltó una risa silenciosa. Sí, parece. Con una expresión pensativa en su mirada, lo observó un largo instante. Si pudieras elegir, ¿qué harías? La pregunta tomó a Jaque por sorpresa y frunció levemente el ceño. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo, quizá nunca. Al darse cuenta de que no tenía respuesta, dudó y abrió la boca. Emilia sintió como si ya lo hubiera esperado, supongo que nunca lo pensé. Jaque sonrió, negando con la cabeza. Quizás deberías. Me estás robando mis palabras. Emily sonrió de verdad por primera vez, con una expresión pequeña pero sincera. Quizás. Las estrellas comenzaron a dispersarse por la oscura extensión que se extendía sobre ellos, la noche se hizo más profunda. El silencio entre ellos era completamente distinto, ya no pesado ni lleno de cosas no dichas. Ninguno de los dos tenía nombre para algo. El granero se transformaba lentamente de una reliquia olvidada en algo robusto, algo que se alzaba orgulloso contra el cielo abierto. Los días se convirtieron en semanas. El trabajo se convirtió en algo que lo conectaba con la tierra, haciéndolo sentir parte de algo real por primera vez en mucho tiempo. Jaque había volcado su esfuerzo en cada detalle. En su forma de no apresurarse en una tarea, Emily también notó la paciencia silenciosa al arreglar hasta el más mínimo detalle. No era solo un trabajador de paso. De una forma que ninguno de los dos esperaba, pertenecía allí. Se quedaron uno al lado del otro contemplando lo que habían reconstruido mientras daban los últimos toques al granero. El aire se impregnaba del rico aroma a tierra y madera fresca, mientras los últimos rayos de sol bañaban la madera de oro. Estaba listo. Jaque no estaba listo para marcharse, sintió algo más que alivio.
Emily se volvió hacia él con una expresión más suave. Su voz transmitía algo más que gratitud al decir, «Es un buen trabajo». Contemplando la vista delante, él asintió. «Claro. Sí». Era algo que sostener, no algo que llenar. Un silencio se instaló entre ellos. Después de un largo momento, ella dijo, «¿Y entonces?», con una mirada de vaga incertidumbre hacia él. «¿Qué sigue?». Jake exhaló, reflexionando. Tenía una respuesta por una vez. Dijo con voz firme, «Quizás me quede». «Si lo deseas». Emily no habló de inmediato, simplemente lo miró con atención, como si intentara decidir si era real. Sonrió lentamente. «Me gustaría». Todo cambió sin dramatismo, sino con calma y tranquilidad. Jake había encontrado un hogar y un lugar al que pertenecer. Además, había conocido a alguien que hizo que quedarse fuera la decisión más fácil de su vida. Buscaba trabajo al llegar aquí,